Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Nehemías. Y quiero que hablemos hoy acerca de el propósito de la vida de Nehemías y cómo es que Dios despierta la vida de este hombre. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Nehemías capítulo 1. Versículo 4. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Dice así la palabra: Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Estamos viendo aquí en el libro de Nehemías una respuesta que tiene Nehemías después de que recibe una noticia. Para poner en contexto, tenemos a un pueblo de Israel que había sido cautivo, que había sido llevado por Babilonia, que ya se habían cumplido los 70 años que el Señor había profetizado a través de Jeremías. Cuando el Señor envió sus últimas advertencias al pueblo de Israel para que se arrepintiera de sus pecados, y el pueblo no se arrepintió, entonces el castigo de Dios ya no podía ser detenido, y entonces vino Nabucodonosor junto con todo el país de Babilonia, invadió Jerusalén, destruyó el templo, destruyó la ciudad y se llevó a la gente a Babilonia. Y solamente quedaron en Jerusalén, en Judea, algunos de los israelitas, pero la gente pobre, la gente más pobre. La que no le servía a Babilonia, la que no le servía al rey Nabucodonosor, esa la dejó y se llevó a los demás. Y entonces el rey Nabucodonosor dejó en estas personas que quedaron, dejó algunos encargados propios de su nación para que trabajaran la tierra, para que produjeran, y entonces toda la riqueza y todo lo que se produjera fuera llevado a Babilonia. Entonces, durante 70 años encontramos que el pueblo de Israel se encontró en Babilonia bajo un sistema pecaminoso, bajo un sistema diferente, bajo un sistema que quiso conquistar su mente, que quiso cambiarles el corazón, y hubo personas que llegaron a mezclarse con los de Babilonia. Pero durante esos 70 años que la gente fue llevada a Babilonia, Dios levantó a Ezequiel. Dios no abandonó nunca a su pueblo, levantó al profeta Ezequiel y fue el que dio palabra durante algunos años en Babilonia. Levantó a Daniel, levantó a los amigos de Daniel, que fueron las personas que se mantuvieron de pie en Babilonia para mostrarle al pueblo de Israel que Dios iba a volver a intervenir y iba a traer de regreso al pueblo a su nación. Y entonces aquí, aparentemente, vemos a alguien que se había olvidado, aparentemente se había olvidado de la promesa de Dios. Si nosotros leemos desde el versículo 1 en Nehemías era una persona que Dios había puesto en el palacio del rey. Pasaron los años, murió Nabucodonosor, se levantaron otros reyes, y hubo un rey que se llamaba Artajerjes, pero Dios ya había provisto algo. Dios ya había provisto que el pueblo regresara a su nación. Dios trajo el castigo, trajo la deportación, pero el Señor también trajo una promesa. Y esa promesa era que el pueblo iba a regresar a su nación. Que el Señor iba a recoger de todos los lugares donde había esparcido a su pueblo y los iba a reunir nuevamente en su casa.
Y con esto nosotros, ¿qué queremos aprender? ¿Qué queremos enseñar? Que el Señor tiene un propósito. Y ese propósito siempre ha sido reunir a sus hijos y mantener la unidad. Fíjese, aunque el pueblo de Israel había sido rebelde, había desobedecido y ya había habido un castigo, el Señor quería restaurar a su pueblo. Y si nosotros observamos en toda la historia de la Biblia, siempre el Señor quiere restaurar. Y Dios es un Dios que restaura. Y que si por un tiempo que aleja, el Señor dice, te recogeré. De todos los lugares donde se esparcieron, los recogeré, los traeré nuevamente. Y entonces aquí en Nehemías vemos a un hombre que aparentemente se había olvidado de lo que Dios había hecho. De tal manera que este hombre había tomado un oficio y servía al rey Artajerjes. Vamos a leer desde el versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y entonces aquí el relato de Nehemías comienza diciéndonos que llegan noticias a Nehemías. Ya había Dios decretado que el pueblo iba a regresar, ya se había hecho el primer y el segundo regreso de Babilonia hacia Jerusalén. El primer grupo que regresó a través de la guía de Zorobabel, el segundo grupo a través de la guía de Esdras, y entonces ya había Dios cumplido su promesa de que iba a unir nuevamente al pueblo. Ya los que habían regresado habían empezado a construir, porque Zorobabel lo primero que construyó fue el altar, reedificó el altar, dijo, no podemos estar en esta nación sin tener primero a Dios. Levantó el altar. Con Esdras levantaron el templo, reconstruyeron el templo, y Esdras comenzó a enseñar la palabra, y comenzó a enseñarle a la gente la ley de Dios. Y lo que seguía era reconstruir las murallas de la ciudad. Un proceso de reconstrucción, un proceso de restauración, iba por etapas. Y entonces toca la tercera etapa, pero siempre que alguien se levanta, siempre que alguien quiere restaurar, siempre va a haber opositores. Opositores de la obra, siempre. Y entonces aquí Dios nos muestra que tiene que levantar cada vez líderes que impulsen la restauración o que continúen con el proceso de restauración. Y entonces nosotros aquí estamos hablando de que Dios no solamente levanta una persona, sino después de esa persona necesita que haya un sucesor. Que alguien más se levante para que continúe con el proceso de restauración, para que continúe con el proceso en su vida. Entonces, fíjense cómo Dios cuando restaura, levanta a una persona, esa persona comienza el trabajo, pero tenemos que asegurarnos de que haya alguien que continúe el trabajo. Usted piense, analice, reflexione en su vida cristiana, ¿cuántas veces por alguna desobediencia, alguna situación, nos alejamos de Dios y cuando regresamos tenemos que pasar nuevamente por este proceso de restauración? Si yo quiero restaurar mi familia, se tiene que levantar a fuerzas mínimo una persona para comenzar este proceso de restauración. Y este proceso de restauración va por etapas. La primera etapa es restaurar el altar, es decir, restaurar la comunión con Dios. La segunda etapa, restaurar o reconstruir el templo, que tiene que ver con la entrega a Dios, con el servicio. La tercera etapa, que es la reconstrucción de las murallas, que tiene que ver con la seguridad.
con la protección. Y entonces ya se habían ido los primeros dos grupos, ya habían empezado a trabajar, pero no había seguridad. Todavía faltaba parte de la reconstrucción y entonces de repente está Nehemías trabajando en el palacio del rey y le llega un mensaje y él pregunta ansioso, él escucha que alguien viene de Jerusalén y él lo primero que hace es preguntar, ¿cómo está la situación allá? ¿Cómo están los que escaparon, los que se quedaron y los que regresaron? Nehemías no solamente pregunta por el grupo que regresó, sino él está preocupado de los que se quedaron y los que fueron llevados, los que alcanzaron a escapar, ¿qué pasó con ellos? Fíjese el nivel de liderazgo, el nivel de paternidad, pero también el nivel de responsabilidad que tiene Nehemías en este sentido, porque él se preocupa no solamente por los que regresaron, los que, me enteré que regresaron. Si nosotros lo llevamos a un nivel de liderazgo en nuestra vida, en la iglesia, nosotros no solamente nos tenemos que preocupar por los hermanos que vienen a la iglesia. Tenemos que preocuparnos por los que ya se fueron, por los que van y vienen, por los que van a llegar. Y entonces aquí Nehemías se preocupa por todo el pueblo de Israel. Aquí nos muestra Nehemías un llamado que nosotros podemos aplicar en nuestra vida hoy en día y decir, Señor, yo no nada más debo de preocuparme por mi casa, por mi familia, por la iglesia, por la gente que se está perdiendo allá. Nehemías nos enseña un ejemplo también ahí del evangelismo, de la preocupación que él sentía. Y fíjese, él pregunta, y entonces le contesta Hananí y le dice, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y en afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y entonces le dan informe, mira, los que se fueron, pues lograron restaurar el altar, lograron reconstruir el templo, pero eso no garantizó su seguridad, porque se encuentran mal y en afrenta. Les hace falta el cerco de protección. Porque se levantaron los opositores, los atacaron y ellos se desanimaron, ellos no soportaron el ataque y entonces ahora están mal y en afrenta. No, y usted ¿no le parece conocida esta historia a su vida cristiana a veces donde me entrego al Señor, comienzo mi comunión con el Señor, decido servir al Señor y cuando viene la oposición, como no tengo la provisión, la protección del Señor, ¿qué pasa? Todo se viene para abajo. Y muchas veces al creyente, ¿qué le hace falta? El cerco de protección del Señor. Así como al pueblo le hacía falta el cerco de protección, muchas veces a nosotros como cristianos, como líderes, como siervos, como personas que trabajamos en el evangelismo, en diferentes actividades de la iglesia, nos hace falta que el cerco de protección del Señor. Y entonces aquí al pueblo, cuando se levantaron los opositores, ellos no estaban bajo la protección del Señor, se desanimaron. Estaban mal y en gran afrenta. Por donde iban los atacaban. Y ese ataque, en vez de motivarlos, muchas veces motivarlos a regresar al Señor, ¿qué hace? Los hacían retroceder más o quejarse. Y entonces aquí Nehemías hay una clave que le dice, fíjense cómo se le muestra a Nehemías el origen de ese mal y de esa afrenta. Y le dicen, los muros están derribados y las puertas están quemadas por el fuego. Es por eso que el pueblo se encuentra así, porque los muros están derribados y las puertas están quemadas por el fuego. Ahora, si yo reflexiono en mi vida cristiana,
¿Cómo se encuentra mi vida con Dios? Muchas veces comenzamos nuestra comunión con Dios, empezamos a servir en el ministerio, pero muchas veces nos hace falta hacer oración, pedirle al Señor que Él ponga su cerco de protección sobre nosotros, porque una vez que nosotros nos levantamos y decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ir a predicarle a la gente, voy a ir a evangelizar y esto y lo otro, y voy a empezar con mi familia, ¿qué es lo primero que se levantan? Los opositores. Y si yo no me meto en el cerco de protección del Señor, esos opositores me van a llegar a desanimar. Y entonces ahí le dijeron a Nehemías, la clave está en los muros y en las puertas. Y las puertas sabemos que significa muchas veces qué cosas dejo entrar a mi vida, a qué cosas le abro la puerta en mi vida. Porque el Señor me levanta, el Señor me restaura, me sana, me da un ministerio y ahora depende de mí, posterior a ello, qué dejo entrar a mi vida. ¿A qué le abro la puerta? Jesús hace un llamado en Apocalipsis al creyente y le dice, yo estoy a la puerta. Y el que abre. Pero aquí en la situación el tema no era, le abrieron la puerta a alguien, o le abrieron la puerta a los problemas, le abrieron la puerta a la voz del enemigo, le abrieron la puerta a los que los querían dañar. No, ni siquiera hay puertas. Las puertas están quemadas. Ni siquiera hay puertas, ni siquiera hay un cerco de protección. Entonces muchas veces como cristianos vamos caminando en nuestra vida cristiana, pero ¿qué? Sin un cerco de protección, y entonces dejamos que entren y salgan cualquier pensamiento de mi mente, cualquier sentimiento en mi corazón, y entonces después yo me pregunto, ¿pero por qué me va mal? ¿Por qué siento que todos me atacan? ¿Por qué todos están en contra de mí? No, es que tú no hay una protección a tus pensamientos, no hay una protección a tu corazón, y entonces dejas que entre cualquier cosa y que te afecte y que te dañe, porque mi identidad está perdida, porque no hay quien proteja mi identidad. Y entonces cuando Nehemías se da cuenta y dice, el problema es este, ni hay muros ni hay puertas. Y entonces cuando le dan esta noticia, entonces es cuando Nehemías dice, cuando oí estas palabras, me senté. O sea, hice un alto total a ver. Me senté y se puso a pensar Nehemías. A ver, ¿por qué? Me senté, hizo esa parada donde se puso a reflexionar. Lloré e hice duelo por algunos días. Y todavía agrega y dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando Nehemías supo el origen, conoció el porqué de esta situación, lo primero que hace Nehemías es buscar al Señor. Reflexionar, ¿qué está pasando? A veces nos hace falta ser un poco más reflexivos en nuestra vida cristiana. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está atacando este pensamiento? ¿Por qué permito que el enemigo entre y me ataque con esta voz, con este sentimiento, con esta enfermedad, con este mal pensamiento? Muchas veces nos hace falta ser reflexivos. En la mañana que nos enseñaban en la Junta de Pastores, nos decía una pastora, a veces no es necesario echar fuera demonios porque tu problema no es de demonios, tu problema es de que no te cuidas, ¿no? Tu problema es de la falta de atención que pones en ti mismo. Entonces, Nehemías se sienta, reflexiona y analiza y dice, a ver, ¿por qué está pasando esto? Señor, ¿por qué está pasando esto? Ora, ayuna por días, y entonces su oración que hace no es cualquier oración, es una oración de intercesión, pero primero es una oración de clamor, porque aparece la palabra, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y temible. No es una oración cualquiera, es un clamor que levanta Nehemías. Señor, por favor, te ruego. ¿Y qué es lo que te ruego?
esté atento tu oído y abiertos tus ojos. Y aquí entonces nosotros decimos, los ojos abiertos de Dios para ver una oración. ¿Acaso las oraciones se ven o se escuchan? Las oraciones se ven o se escuchan. Y Nehemías aquí ora al Señor y le dice, Señor, no solamente quiero que escuches mi oración, sino ve mi oración. ¿Qué está diciendo Nehemías con esto? No solamente lo que sale de aquí, sino también cómo actúo, cómo vivo. Que mi oración sea congruente con mi forma de vida. Esa oración va a causar mucho poder, un impacto grandísimo, tanto en el cielo como en la tierra. Una oración en la cual yo no nada más aquí me paro y lloro y ay Señor, sino una oración que la hago visible con mi estilo de vida, con mi carácter, con mi forma de vivir, con mi forma de contestar, con mi forma de cuando pasa un problema, cómo contesto, cómo pienso, en qué me fundamento en la palabra. Y Nehemías ahí le hace un compromiso con el Señor definitivamente, porque ahí el compromiso es, no nada más voy a orar, porque muchas veces en la iglesia hacemos el llamado a la oración, ¿sí o no? Hermanos, hay esta necesidad, vamos a orar y vamos a ayunar, ok. Pero ¿cuántas veces hemos hecho el llamado a, hermanos, hay esta necesidad de salud, todos cambiemos nuestro estilo de vida? Es muy diferente. Hermanos, se murió tal, ejemplo, se murió tal hermano de diabetes. Vamos a levantar una oración por la familia, pero también vamos a cambiar nuestro estilo de vida para que nosotros no muramos de la misma enfermedad. Es un compromiso que Nehemías toma y dice, Señor, que mi oración no nada más sean palabras, que mi oración sea mi propia vida. Es más, yo me voy a convertir en una oración viviente. Y es lo que el Señor quiere de nosotros, que nos convirtamos en templos vivientes, en altar viviente, en un fuego viviente, en una fuente de agua viviente, que no solamente habla, sino que actúa, que vive conforme a ¿qué? A la palabra, a lo que el Señor quiere que hagamos. Y entonces ahí Nehemías hace un compromiso con el Señor y le dice, está atento tu oído y abiertos tus ojos para la oración. ¿De quién? Fíjese. Y luego ahí se identifica Nehemías y no agarra y se para y dice, Señor, acuérdate que yo soy el copero del rey. Acuérdate que yo aquí en Babilonia tengo un puesto bien alto. No, le dice, escucha la oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche. Nehemías conocía lo que era ser siervo. Nehemías era el copero del rey. Y Nehemías tenía que estar preparado para que cuando el rey estirara la mano, él le llenara la copa. Él sabía lo que era servir. Él sabía lo que era servicio. Y los reyes, así como lo pintan las películas, tomaban vino a todas horas, ¿sí o no? Los que hemos visto alguna película de guerra, hasta cuando están en el medio de la batalla, tienen vino. Entonces, Nehemías definitivamente sabía ser una persona que servía, que cuando se le diera una orden, él estuviera allí. Si al rey se le antojaba un vino a medianoche tenía que estar ahí Nehemías dándole el vino. O si tenía insomnio el rey, tenía que ir a darle su vino para que el rey se durmiera. Entonces, Nehemías, cuando hace esta oración, dice, si así como sirvo a una persona humana que es mi patrón, ¿cómo no voy a servir al Señor? Y él se identifica como siervo, Señor, le estoy sirviendo aquí a una persona humana, pero te sirvo a ti también. Y mi oración la voy a hacer día y noche. Él definitivamente sabía lo que era servicio, lo que era compromiso. Y entonces, después de que se identifica, continúa en su oración y dice, los hijos de Israel, y los identifica y les dice,
ellos también son tus siervos. Oración de poder, oración de identidad, que muchas veces nos hace falta como creyentes. Que muchas veces a los cabezas de familia, a los líderes, nos hace falta identificarme. Señor, yo soy tu siervo y oro por el grupo de jóvenes y ellos también son tus siervos, ¿sí o no? Muchas veces nos hace falta eso, que ore la mamá o el papá, Señor, yo soy tu siervo, pero mis hijos también son tus siervos. Yo me identifico como tu hijo y también en esta oración identifico a mis hijos como hijos tuyos, que tengan comunión, que te conozcan. Una oración puede hacer un impacto en la vida personal y en la vida de nuestros hermanos. Nosotros tenemos que aprender la oración de Nehemías y él se identifica como siervo, identifica al pueblo de Israel como siervo y luego dice, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y él se incluye también. ¿No? Dice, Nehemías había nacido en Babilonia. Él ni siquiera pecó, sino que él nació ya dentro de Babilonia, ya que había pasado todo el desastre y ya que Dios había derramado su ira. O sea, Nehemías, digamos, no tenía ninguna responsabilidad por el pecado de sus padres. Pero él se identifica y dice, él conoce el peligro y sabe que el pecado se extiende, lo que hemos hablado en algunas veces en el instituto, ¿no? El pecado se extiende, el pecado es generacional. Y entonces él sabe eso y dice, Señor, pues mis padres pecaron, yo también he pecado y si no he pecado o si no me he dado cuenta, Señor, perdóname. Pero hay algo que sí reconoce. Dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y ahí es cuando nosotros tenemos que identificar, a ver, yo a lo mejor hay pecados que no he cometido, pero mis padres sí. Y tengo que orar para que el Señor actúe en favor y yo no cometa esos pecados, pero que también esos pecados sean perdonados y sean quitados de mi vida. Y entonces Nehemías se identifica al pueblo, pide perdón por sí mismo, pide perdón por el pueblo y recuerda algo que habló Moisés. Y Nehemías conocía la palabra porque aquí viene entonces parte de la oración de Nehemías, es lo que Moisés ya les había hablado, lo que Moisés ya les había advertido, lo que Dios les advirtió a través de sus profetas. Dice, en extremo hemos pecado y nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los procuréis y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y entonces, una vez que identifica todo esto, lo que sigue en la oración de Nehemías es, hemos pecado. Señor, tú nos advertiste desde Moisés, desde que nos sacaste de Egipto, nos llevaste por el desierto, nos mostraste tu misericordia, tu gracia, tu amor, nos diste tu ley y desde allí ya habías dicho que si desobedecíamos, nos ibas a esparcir. Pero que aún allí, en la dispersión, si nos volvíamos a ti, tú nos volverías a juntar. Tú nos volverías a traer. Y no es porque yo me lo merezca, sino Nehemías ahí reconoce la gracia y el favor de Dios. Y el propósito de que Dios volviese a recoger a su pueblo, de que los trajera nuevamente de las naciones y les diera la oportunidad de reconstruir la ciudad, no era para que dijera, ay, miren, el pueblo de Israel renació de las cenizas. No. Ahí hay un propósito específico de la restauración, de la
consolidación de la unión. Y el propósito de toda unión es que el Señor habite allí en medio. Y si no, hay muchos textos que nos lo enseñan, ¿no? Donde 2 o 3 están, yo estoy en medio de ellos. Y entonces Nehemías se levanta: Señor, si tú nos vas a volver a unir, Señor, si tú nos vas a congregar nuevamente, que sea para que tú habites allí. Para que tú estés allí. Porque qué bonito sería, ¿verdad? Que la iglesia se juntara siempre y estuviéramos todos. Pero si Dios no está allí, no hay propósito. No pasaría nada. De nada sirve tener reunido un grupo de gente si Dios no está ahí. De nada no sirve. Y el propósito aquí, Nehemías dice: Señor, para hacer habitar. Y mire que la palabra que utiliza Nehemías es habitar. Ni siquiera es para que tu nombre sea conocido, para que glorifiquemos tu nombre, para alabarte, no, para habitar. El Señor siempre quiere habitar con nosotros, quiere venir a hacer habitación con nosotros. Juan lo enseña, ¿no? El que obedezca mis mandamientos, el que realmente los obedezca, los lleve a cabo, vendré yo y vendrá el Padre y haremos morada con Él, viviremos con Él. Dios siempre quiso vivir con su pueblo. Desde la creación, Dios siempre quiso vivir con el hombre. Cuando lo sacó de Egipto y levantó y le habló a Moisés y le dio los planos del tabernáculo, le dijo: es porque yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Quiero vivir con ellos. El Señor siempre ha querido vivir con nosotros, pero ¿qué pasa con el ser humano? Que quiere vivir solo. Y el Espíritu Santo quiere vivir con nosotros. Y entonces la oración que hace ahí Nehemías muestra y dice: Señor, para hacer habitar allí tu nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Y Nehemías, fíjese, lo que deja hasta el final es su formación. Lo último que menciona Nehemías es lo que él es profesionalmente. Aquí Nehemías, lo que menos le importaba era su título. Él lo deja hasta el final. Y él tiene un propósito. Él reconoce que el Señor lo va a levantar. No sabe cuándo, pero él oró. Él escucha una necesidad, ora por esa necesidad, y entonces se pone a orar y le pide al Señor que le dé buen éxito y gracia. Y al final deja su profesión, pero yo servía de copero del rey. Todo esto comenzó con una necesidad, con una carga que sintió Nehemías. Cuando a Nehemías le hablaron de lo que estaba pasando, él sintió una carga y por esa carga se puso a orar. En ese momento el Señor despertó en Nehemías una visión, puso un encargo sobre él. Y muchas veces cuando el Señor nos va a usar, lo que va a poner en nosotros es una carga por algo. Pero yo tengo que saber identificar y en oración pedirle al Señor que me muestre si esa carga es con un propósito. El Señor ahí le puso una carga
a Nehemías, y Nehemías, ¿qué hizo? Fue y la llevó delante del Señor. Señor, está esta necesidad. Oró por la necesidad, ayunó, intercedió y continuó. Señor, por último te pido que si tú me vas a utilizar a mí para cumplir ese propósito, para cumplir ese llamado, dame gracia y dame buen éxito. O sea, sé tú acomodando las cosas, sé tú abriendo las puertas. Porque tú sabes, Señor, que yo tengo este trabajo, pero si tú me quieres llevar a cumplir esa encomienda, ese propósito, tú vas a mover las cosas. Es como si nosotros hoy dijéramos eso, parafraseando, ¿no? Señor, si tú me vas a llevar allá, pues ahorita no puedo porque tengo este compromiso aquí, ¿no? Pero yo creo, Señor, que tú me quieres llevar a predicar ese lugar, pues entonces acomoda las cosas, oro, intercedo, y sé tú el que me proveas la oportunidad para llegar a ese lugar, la gracia con la gente que me va a apoyar, y que si tengo una responsabilidad en un trabajo, con la familia, Señor, sé tú acomodando las cosas para que yo pueda cumplir ese llamado. Es lo que Nehemías estaba orando. Pero muchas veces nuestra oración no está cargada de eso. El Señor nos pone una carga, queremos ir a trabajar a un lugar, pero muchas veces se nos olvida pedirle, Señor, sé tú abriendo las puertas, sé tú proveyendo la oportunidad, sé tú dándome gracia con la gente. O sea, acomoda todo para que yo cumpla ese llamado, si ese llamado es tuyo. Porque tú sabes que ahorita tengo este trabajo, tengo esta responsabilidad. Entonces mejor tú, Señor, guíame, direccióname. Pero antes de que Nehemías pudiera decir todo esto, él ya había hecho una oración, donde se identificó, soy tu siervo, te quiero servir, y tú me vas a llevar a servirte. Y Nehemías hasta el último dejó sus dones, sus habilidades y todo lo que él tenía, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, con Nehemías vemos un hombre que trabaja de una profesión y Dios lo utiliza para otra cosa. Como muchas historias de la Biblia, ¿verdad? Que tenemos una formación, pero el Señor dice, sí, yo te quiero utilizar acá. Y es cuando uno tiene que orar y Señor, dame la dirección que necesito. Concédeme buen éxito. Abre tú las puertas. Y entonces fíjense que cuando entramos en el capítulo 2 de Nehemías, dice, sucedió que en el mes de Nisán, aproximadamente 4 meses después de que hizo su oración Nehemías, 4 meses después, se presenta la oportunidad. Nehemías ora, bueno, le aparece la noticia, dice, en el mes de Quisleu, en el año 20. El capítulo 2 dice, en el año 20, pero en el mes de Nisán, 4 meses después aproximadamente, siguiendo el calendario judío, 4 meses después aproximadamente, más o menos él recibe la noticia en septiembre, octubre, que es más o menos cómo se acomoda el calendario judío con nuestro calendario, y para enero el Señor le da la oportunidad de que se cumpla ese llamado y esa encomienda. Pero el Señor ya le había hablado 4 meses antes, él se había puesto a orar, y él dijo, cuando el Señor me llame, paciencia. Pero continuaba trabajando, continuaba sirviéndole al rey, continuaba con su trabajo. Y entonces se le da la oportunidad y le dice que en el año 20 el rey Artajerjes estaba sirviendo yo el vino delante de él. Algo interesante aquí es, él nunca dejó de servir, él nunca dejó de trabajar. Y algo que tenemos que cambiar en nuestra mentalidad, como siervos de Dios, como líderes, como personas que queremos servir en el ministerio, es nunca te desocupes, nunca dejes de trabajar. Si el Señor te ha llamado y te ha encomendado a una misión, a un ministerio, tú continúa trabajando hasta que el Señor te diga, ahora sí, luz verde, córrele. Pero mientras, trabaja. Y ahí, Nehemías siguió trabajando. Dice, yo continuaba
sirviéndole. Estaba yo y servía al rey. O sea, él sirvió al rey cuando recibió la noticia, continuó sirviendo al rey. Algo que no podemos dejar de hacer es dejar de trabajar, porque muchas veces pensamos eso. Ah, el Señor me va a llevar a predicar allá, pues aquí me espero sentadito a que me llame. No, el Señor nunca nos va a decir eso. El Señor quiere que continuemos trabajando, sirviendo. Y cuando toque el momento de que el Señor nos mueva, nos lleve, el Señor lo va a hacer, así, solito. En una oportunidad en la que yo continuaba trabajando, dice Nehemías, de repente ya llevaba 4 meses orando, clamando, ayunando, ya llevaba un tiempo pidiéndole al Señor que quitara esa carga. Señor, quite esa carga, quite esa carga. O sea, yo ya no nada más era una carga de, ay, me enteré de la situación difícil, ay, pobrecitos de mis hermanos, están sufriendo. No, ya no nada más era una situación de, yo me enteré de la trágica noticia, no, ya era un tiempo en el cual Nehemías había tomado esa carga, la había sentido, la había reflexionado, estaba orando, ayunando, y esa carga ya lo había invadido completamente, de tal manera que cuando se presenta frente al rey, el rey lo voltea a ver y le dice, Nehemías, ¿qué tienes? Nunca te había visto triste en la vida. Nunca, Nehemías. Pero, ¿qué tienes? Y Nehemías con miedo le tiene que contar al rey. Hace 4 meses recibí esta noticia de mi pueblo que está sufriendo, que está en mal, que está en afrenta. Y yo no me puedo quedar así. Yo no me puedo quedar así ante tal situación. Y fíjese que el rey, cuando identifica la situación de Nehemías, no solamente le dice, ay, no, estás, ay, sí, pobrecitos de tus hermanos, no, los judíos allá, no. El rey le dice algo interesante, le contesta una palabra interesante, le dice, esto no es esto, sino quebranto de corazón. Esto es realmente una necesidad. Esto es realmente algo que te parte. Esto es realmente algo nacido de Dios. Porque el único que puede quebrantar el corazón, ¿quién es? El Espíritu Santo, Dios. Cuando Nehemías le cuenta al rey, dice, esto es obra de Dios definitivamente. Ni yo lo voy a poder detener. Prácticamente es como contesta el rey. Esto es quebranto de corazón, o sea, esto viene de Dios. Y entonces Nehemías le pide, le dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Fíjese otra vez. Le cuenta Nehemías al rey, el rey reconoce, esto es obra de Dios. Pues, ¿cómo te puedo ayudar? Fíjense cómo es la respuesta. Cuando Dios abre las oportunidades, cuando Dios ya nos está llamando a un ministerio, la misma gente va a decir, ¿y cómo te ayudo? Cuando yo estoy cargado de una visión, cuando yo ya estoy cargado de ese llamado al que el Señor me hace en mi vida, lo voy a reflejar de tal manera que la gente va a decir, se va a impactar y va a decir, ¿y cómo te ayudo? ¿No? Y aquí el rey le dice, ¿cómo te ayudo? ¿Qué es lo que pides? Y entonces Nehemías, muy emocionado, le cuenta todos sus planes. No, Nehemías ora a Dios para pedir dirección. Ora a Dios para pedirle dirección. Y es algo que se nos olvida, porque cuando se dan las oportunidades, creemos que ya es correr. No, todavía no corras. Todavía tienes que orar para pedir dirección al Señor. Y entonces, ora y después le dice al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y allí utiliza Nehemías la palabra que le oró al Señor. Ahí está la confirmación es como si nosotros le pidiéramos una confirmación a Dios, Señor, confírmame, ¿no? Muchas veces hacemos esas oraciones de Señor, confírmame. Bueno, cuando ora Nehemías le dice, Señor, que yo halle gracia. Y entonces cuando le habla al rey le dice, si he hallado gracia delante de usted.
Necesitamos pedirle al Señor dirección, necesitamos que el Señor nos confirme, que nos guíe por dónde tenemos que caminar, qué pasos dar, a dónde sí, a dónde no. El Señor nos tiene que direccionar nuestras vidas, porque la labor que vamos a hacer es la labor de reedificación. Hoy en día ya no podemos, y ante la situación que estamos viviendo en el mundo, ya no podemos agarrar y entrar a una casa y nomás entrar y querer entrar y vengo a salvar a esta familia. Necesitamos dirección del Señor, porque la situación cada vez va a ser más difícil y la gente se va a cerrar más, y necesitamos de esa dirección, porque nuestra labor va a ser reedificar lo que está destruido, lo que está quemado por el fuego. Y Nehemías nos enseña algo bien interesante. Primero Dios, después Dios y el último, Dios. Escuché la noticia, oro. Se me da la oportunidad, oro. Voy a trabajar en el nombre del Señor, oro. Entonces el rey le contestó, le agradó la noticia y lo mandó. Y entonces es cuando Nehemías pide, se atreve a pedir. Es cuando entonces Nehemías ya pone sus condiciones. Pero, ¿cómo sucedió eso? Hasta el final. Después de todo, entonces Nehemías ya puede decir, mis condiciones son estas, necesito esto. Entonces Nehemías ya pone sus necesidades. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Anteponemos nuestras, Señor, voy a servirte ahí, pero necesito un carro, necesito una casa. O sea, muchas veces anteponemos nuestras necesidades para servir al Señor. Y aquí Nehemías, hasta ya que tenía la confirmación, ya estaba la orden, ya estaba todo listo, entonces pone sus necesidades y le dice al rey, mira rey, si te place, regálame una carta donde yo pueda, dos cosas diferentes, pasar y que mi camino sea flanqueado, es decir, que pase por lugares difíciles, pero con seguridad. Y segundo, que pueda tomar madera, porque necesito construir una casa donde quedarme y necesito reconstruir los muros de Jerusalén. Fíjese cómo ahí Dios le direcciona a Nehemías, y Nehemías entiende completamente que el trabajo que va a realizar para el Señor tiene un propósito que tiene que ser bien estratégico. Cuando Nehemías pide, pone sus necesidades, una de sus necesidades es, necesito ir hacia ese lugar, pero necesito que el camino por donde pase sea seguro para mí. Necesito ir por caminos de seguridad. Y segundo, necesito los recursos para construirme una casa y construir los muros. Nehemías sabía que el problema del pueblo de Israel era falta de seguridad, falta de un cerco protector. Y él, cuando ya va a salir de Babilonia para regresar, se asegura de él tener aquello que va a ir a construir, aquello que va a ir a desarrollar. Y muchas veces, el creyente, el cristiano, muchas veces nuestra vida, decimos, voy a ir a orar por esa persona porque le falta amor, pero yo no tengo amor. Voy a ir a orar por esa persona que no quiere perdonar a tal o lo que le hicieron, pero a veces yo tampoco perdono lo que me han hecho. Nehemías ya cuando va, se asegura, pues allá necesito yo estar bien primero, tener las herramientas para poder actuar en aquello que el Señor me está llamando. Y lo que expone Nehemías en esa carta al rey, que le pide las cartas, es seguridad y provisión. Primero la seguridad, después la provisión. Y eso es lo que necesitamos todos los creyentes. Cuando nosotros
nos encomendamos al Señor cuando queremos realizar una obra. Señor, necesito tu seguridad, pero también necesito tu provisión. ¿Dónde me voy a quedar? Dice Nehemías, para que construya una casa donde yo esté seguro, y entonces ya pueda comenzar la labor de reconstrucción. Y entonces Nehemías nos enseña una gran lección, nos enseña algo muy importante en la vida personal de cada creyente. Yo tengo que pedirle al Señor que direccione mis pasos, que guíe por donde voy a caminar, y que esa encomienda, ese ministerio en el cual yo voy a trabajar, sea Él trayendo el éxito, las oportunidades y la seguridad. Pero algo que sí o sí definitivamente necesitamos los creyentes es el cerco protector del Señor. Porque el Señor nos está levantando a evangelizar, a predicar, a enseñar, y en algún momento nos va a levantar como líderes en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Pero necesitamos asegurarnos de tener ese cerco protector del Señor. Y el cerco protector del Señor, Nehemías nos enseña, solamente se obtiene a través de ¿qué? De la oración. Y de la dirección del Señor, porque Dios direccionó a Nehemías, y estoy seguro que para dónde caminar, para dónde ir. Y eso continuaremos después, viendo cómo Nehemías, cuando va a reconstruir, le pide al Señor esa dirección para ver por dónde voy a construir, cómo voy a reconstruir. Y el tiempo en el que Nehemías reconstruyó fue un tiempo récord, o sea, rapidísimo. O sea, lo que muchos años se tardó David, Salomón en reconstruir, Nehemías lo hizo rapidísimo, porque había dirección de Dios. Porque él ya se había proveído de la seguridad, y a pesar de que se levantaron personas a ir en contra de él, no pudieron detener lo que Dios estaba haciendo, porque él estaba tan bajo la cobertura, bajo la protección de Dios, y tenía dirección del Señor. Entonces, cuando hay cobertura, cuando hay protección del Señor, y cuando hay dirección, entonces se cumplen las cosas. Necesitamos que el Señor nos cubra con su cerco de seguridad, que estemos realmente bajo la cobertura, bajo la autoridad que nos corresponde tanto de Dios como aquí en la tierra, nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros padres, nuestros patrones, nuestros jefes, pero que el Señor nos dé la dirección para cumplir el llamado que está haciendo en nuestras vidas. Vamos a levantarnos, hermanos, para hacer una oración.